Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre lo que le espera al mercado de cara a finales de año y de cara a 2023, hacia dónde vamos, qué puede pasar con los principales índices y a ver qué pasa con nuestras acciones. Antes de comenzar con el vídeo de hoy, recordad que si le dais un buen like, pues ayudáis muchísimo al canal y ya si de paso queréis comentar pues qué os ha parecido el vídeo y vuestra opinión sobre este tema, pues también hacéis que el algoritmo de YouTube pues haga su magia y todo esto pues bueno, vaya muchísimo mejor. Antes de comenzar también, si queréis aprender sobre materias primas y sobre inversión, en albert-mendoza.com tenéis una guía gratuita para introduciros en el mundo de las materias primas y masterclass para profundizar todavía más. Y bueno, dicho esto, esta semana ha sido una semana interesante, con bastantes noticias que ya las iremos comentando también en el informe semanal Stephen de semana. Entre entrevistas pues generales que ha habido, le hicieron una a Druckenmiller bastante interesante, el que hablaba que él apuesta por una futura crisis, no sabe cuándo, puede fallar, pero a 2023, sobre todo a finales, que hasta ahora hemos estado paliando la situación con determinadas medidas, a pesar de que ya estamos con la subida de tipos, etcétera, y que sí que estamos viendo problemas también, por ejemplo, en Europa con el tema de la energía, que ya se cierran muchas fábricas. Todavía no estamos viendo el impacto total de estas decisiones y esas consecuencias futuras que nos están llegando. Todavía vivimos un poquito en la expectativa de sí, estamos en una recesión, pero todavía no estamos viviendo los efectos reales de una recesión. O por lo menos yo, que vivo un poquito aislado quizá, pues no los acabo de ver. Entonces, no sé vosotros si estaréis viviendo estos efectos, pero por lo general parece ser que todavía está bastante tranquila la cosa. Sí que se están viendo ciertos indicadores de que estamos en una recesión, pero como digo, estas consecuencias y estos efectos últimos todavía no se han dejado ver. En Estados Unidos se ha paliado bastante, bueno, a nivel mundial con el tema de la energía, que ha sido uno de los principales factores que nos van a llevar a esta crisis. Un poquito de suavidad con esta liberación de estas reservas estratégicas. Pero recordamos que sí, que el gobierno, la administración estadounidense hizo esta medida de liberar pues ciertos barriles de petróleo diarios para paliar esta subida del precio del barril, pero esto llega a su fin. De hecho, si no recuerdo mal, a finales de octubre, esta liberación de reservas, que de hecho ya se encuentra estas reservas en mínimos, llega a su fin. Entonces vamos a ver estos efectos dentro del mercado del petróleo. Y como ya hemos comentado en los informes semanales, de hecho las reservas ya en sí de Estados Unidos están bajo mínimos desde 2008. Estamos a mínimos de reservas de petróleo. Esto significa que hace falta bastante petróleo. La demanda no se ha contraído lo suficiente para que la oferta se acabe nivelando y veamos esta subida de existencias. Con el gas natural es algo diferente, sobre todo en Estados Unidos, pero con el petróleo, que también es una pieza fundamental de toda esta ecuación, todavía vemos cómo siguen bajando, como digo, y ahora ya se termina esta liberación de reservas en los próximos meses, si no recuerdo mal, como he dicho, a finales de octubre. Entonces, si ya hemos visto bajar inventarios con esta reserva, imaginaros qué puede hacer el precio del petróleo cuando estas reservas que se han ido emitiendo se corten de seco, ¿de acuerdo? Entonces la situación se puede ver empeorada. Por otro lado, por la bolsa, esto lo comentaba Damodaram, todavía él espera bajadas más grandes del Standard Poor's. Pensad que con esta subida de tipos estamos viendo muchos movimientos, ¿de acuerdo? No solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Sabes que lo que haga Estados Unidos y lo que ocurre con el dólar afecta a nivel mundial. La subida de tipos, ¿qué está haciendo? Está fortaleciendo el dólar. Los bonos estadounidenses pagan una tasa de interés bastante más alta, por lo que muchos inversores de otros continentes deciden comprar esta deuda americana porque esto supone una rentabilidad sin riesgo. De hecho, el bono americano a 10 años está reportando una yield, una rentabilidad de aproximadamente el 4%, libre de riesgo, que sabes que te van a pagar. Por lo tanto, lo que le vas a exigir de rentabilidad a otros activos con riesgo va a ser una rentabilidad más alta. Y esto es lo que comenta Damodaran, que con esta rentabilidad del bono, creo que ahora estaba a 3,9, 4%, tú vas a exigir una rentabilidad activos con riesgo más alto. Por lo tanto, el Standard Poor's, haciendo ciertos cálculos, pues podríamos esperar que siga bajando, obviamente con estas suposiciones. Porque vosotros pensad que cuando tú eliges un activo con riesgo, tienes que fijarte en diferentes métricas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto puedo obtener de mi dinero sin riesgo? En este caso, con el bono de referencia es el americano 10 años. Pues puedo tener un 4%. ¿Y cuánto necesito que me dé de más en rentabilidad para que yo pueda asumir este riesgo? Normalmente podemos asumir pues un 4 o un 5% extra de rentabilidad asumiendo un riesgo. Entonces, descontando con estas tasas de descuento lo que vendrían siendo los precios de los índices, nuestra rentabilidad que podemos obtener, Damodaran me espera que el Standard Poor's
pues debería estar cotizando alrededor de 3.500 puntos, estando a 3.700, 3.800. Por lo tanto, podemos esperar a estos niveles de búsqueda de rentabilidad riesgo que Standard & Poor's siga bajando, y eso significa que el conjunto de las empresas de este índice pueda seguir bajando. Además, vemos como el dólar se sigue fortaleciendo y esto es malo. Para las empresas americanas. Sí que en cierta parte es bueno, ¿no? Para el consumidor americano, que ve aumentado su poder adquisitivo y puede importar más productos. Pero ya de cara, para la economía americana, en cierta parte es malo, porque este déficit comercial que tiene ya se acrecenta, ya se aumenta, porque ahora es mucho más barato comprar fuera y mucho más difícil exportar tus productos en dólares. Por lo tanto, si ya tenemos una economía con déficits estructurales de por sí, este fortalecimiento del dólar es peor. Por lo tanto, esto va a crear más desigualdades en un futuro que se van a tener que ir compensando, pues como ya sabemos, con más emisión de deuda y más emisión monetaria, ¿de acuerdo? Entonces también para las empresas que venden, de hecho, si no recuerdo mal, el 40% aproximadamente, 50% de los ingresos de las empresas de Standard & Poor's vienen de fuera de Estados Unidos. Por lo tanto, si han de convertir esas ganancias en dólares y el dólar se ha fortalecido respecto a las otras monedas, sus beneficios se van a ver perjudicados. Por lo tanto, vamos a ver cómo los beneficios de las empresas siguen empeorando trimestre a trimestre a medida que el dólar se fortalezca. ¿Y hacia dónde van los tipos de interés? Pues los tipos de interés yo creo que todavía van un poquito más al alza. Quizá la Fed decida aumentar todavía un poquito más los tipos de interés, porque hemos visto que la inflación sí que ha bajado, pero no se acababa de controlar. De hecho, yo creo que ya llevan tiempo preparándonos para lo que viene siendo la nueva normalidad, ya preparándonos incluso con las palabras clave, porque la nueva normalidad yo creo que no va a ser del 1 o 2% de inflación que hemos vivido esta última década, sino que la nueva normalidad es una inflación del 2, 3, 4%, y claro, viniendo de un 8, 9% de inflación nos parece poco, aunque no sea a largo plazo poca inflación, porque esto va componiendo y el capital que roba es cada vez mayor. Entonces, vamos en esa dirección, que todavía puede que suban un poquito más los tipos de interés, porque todavía no se acaba de normalizar en la nueva normalidad esta inflación, y de esta forma pues el mercado puede seguir sufriendo. Pero todos sabemos que estas subidas de tipos de interés tienen los días contados. Sabemos que a largo plazo no es sostenible mantener tipos de interés alto para estos países, y sabemos que estamos inmersos en una rueda de déficits y de deuda y de money printing, o sea, de imprimir dinero sin que haya marcha atrás, porque es una maquinaria que no se puede parar, y esto lo hemos comentado, también lo comenta Druckenmiller en su entrevista, si no recuerdo mal, que esta subida de tipos de interés tiene fecha de caducidad, porque al final, como el déficit es estructural en el sistema y esta deuda sigue aumentando, hemos llegado a un nivel en el que esto ya no puede pararse, y de hecho, mantener los tipos de interés tan altos en el largo plazo va a hacer que este pago de deuda se coma todas las partidas presupuestarias del Estado. Y vivimos en una sociedad que ahora mismo se cree que el Estado debe proveer de X o de Y, ¿de acuerdo? Esto es discutible, pero bueno, vivimos en esta circunstancia. Entonces, eso es algo que se exige. ¿Cómo se solventa esto? Que se pueda mantener o por lo menos se pueda mantener durante más tiempo, hasta que esto, bueno, pues es insostenible en el largo plazo, al menos en el muy largo plazo, esto tiene que cambiar de sistema porque no se puede sostener, ¿no? Esta burbuja constante. ¿Cómo lo podemos solucionar? Manteniendo los tipos relativamente más bajos y la inflación relativamente más alta. Y así, robándole dinero al contribuyente, minando tu poder adquisitivo, podemos emitir deuda más barata y pagar la deuda que solemos tener ahora. Entonces podemos invertir un poquito esta rueda, no sin robarte a ti como ciudadano directamente tus ahorros y tu capital. Y por eso también estamos aquí, en este canal, para intentar buscar un poquito la solución y aprovecharnos de estos vientos de cola que, por suerte o por desgracia, nos ha tocado vivir. Entonces, en conclusión, o al menos mi opinión con los tipos de interés, es que vamos a ver quizá una subida todavía más del tipo de interés, pero luego esto va a cambiarse y vamos a volver a la senda de bajadas de tipos de interés, y va a ser un momento, antes de este cambio, si es posible, y si lo podemos clavar, de posicionarse de nuevo en el mercado y de ampliar posiciones. De hecho, ya hemos visto como el Banco de Inglaterra ya ha cambiado de dirección, han decidido bajar impuestos, pero mantener o aumentar el gasto público. Entonces, este déficit que creamos ahí, que a mí bajar impuestos me parece genial, pero oye, si bajas impuestos, has de bajar el gasto público, porque eso no es sostenible. Entonces, ¿cómo financiamos eso? Pues comprando bonos. O sea, ya han pasado de reducir esta emisión monetaria a volver otra vez al mismo ciclo de antes. Y esto lo veremos que va a pasar también en Europa, con esta subida
de risa de tipos que han hecho, que quizá, o mejor suben un poquito más, pero veremos qué pasan. Y con Estados Unidos y esta subida de tipos que ha sido bastante más agresiva, de hecho bastante agresiva por parte de la Fed, veremos que al final llegará a un techo hasta que se rompa algo, veremos qué es, y otra vez a la senda de volver a ser más laxos con la política monetaria. Y esto yo creo que va a ocurrir también, o si no, a finales de año, principios de 2023, o ya sobre esas fechas, como ha dicho Druckenmiller, porque el tema de energía está bastante feo. O sea, cuando se corte esta emisión de reservas, vamos a ver cómo la energía yo creo que vuelve a subir otra vez de precio, al menos el barril del crudo. Y además la demanda no se acaba de estancar, no se acaba de destruir. Por lo tanto, vamos un poquito en esta dirección. Entonces, esto es lo que quería comentaros con el vídeo de hoy. Recordad que este fin de semana viene el informe semanal, donde haremos el repaso de todas las noticias y también pues responderé algunas preguntas si las hay. Si no, pues dejadlas aquí y también las responderé. Y esto es todo por el vídeo de hoy. Si os ha gustado, recordad dejar un buen like y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias y nos vemos. Chao.